Antonio, buen día. Este es el micro de la empresa Viatac que volcó esta mañana con más de 20 pasajeros a bordo sobre un puente, el puente del arroyo La Guardia, a la altura de Carmen de Areco, en el kilómetro 137. El kilómetro 137 de la ruta 7. El viento realmente muy pero muy intenso esta madrugada en este lugar provocó que el ómnibus que venía circulando hacia la ciudad de Buenos Aires terminara volcando sobre el mismo puente, probablemente porque en esta zona hay mayor altura que en la parte previa y posterior de la ruta y el viento lo haya impactado de una manera sí, provocando esta consecuencia, ¿no? Que el micro terminara cayendo. Ahora, si uno lo ve desde acá, pareciera que la altura del puente no es tanta, pero en realidad hay una especie de hondonada allí debajo del puente, con lo cual la altura es un poco más pronunciada al momento de caer el micro. Los heridos fueron trasladados en su mayoría al hospital de Carmen de Areco. En principio ahora lo vamos a confirmar con Defensa Civil y con los bomberos, pero hay 5 fracturados. Este es el lugar, un bebé entre los heridos. El micro había salido desde la ciudad de San Luis ayer y se dirigía a la ciudad de Buenos Aires, cubriendo el trayecto habitual. Personal de la justicia, la fiscal, está trabajando todavía en el lugar para tratar de determinar, hacer las pericias y esclarecer las causas del accidente, pero como se ve, el golpe, además por el viento, por el peso del micro y por la altura desde la cual cayó, realmente fue importante, llama la atención, realmente llama la atención que no haya habido ninguna víctima por las características del golpe y por cómo se produjo el accidente. Ahora vamos a hablar con Defensa Civil y con los... Buen día, señor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Fabián Mayra, soy el jefe de Defensa Civil de Carmen de Areco. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenos el accidente. En principio, como nosotros decíamos, se produjo como consecuencia del viento, ¿no? Bueno, eso es una hipótesis, ¿no? No lo podemos aseverar. Lo que sí le puedo decir que se recibe... Había viento fuerte a esa hora. Claro, el llamado se recibe 6:55 aproximadamente, donde en ese momento había mucho viento, lluvia, granizo, y bueno, recibimos un llamado de un vuelco de un micro acá en el arroyo La Guardia, justo en el puente, kilómetro 136. Bueno, ahí es donde se activaron todos los mecanismos de emergencia, tanto sea de bomberos, defensa civil, SAME, policía, y bueno, se trabajó durante aproximadamente 1 hora y media, sí. Porque bueno, en este tipo de accidentes, cuando hay muchas víctimas, ¿no? Sí. Hay que hacer un triage y bueno, se prioriza para evaluar a quién se traslada primero, ¿no? Había heridos de consideración, tenemos entendido que uno más afectado, ¿no? Eso lo puede informar el bombero que estuvo a cargo del servicio. ¿Con qué se encontraron cuando llegaron? ¿Cómo es su nombre y cargo? Rolando Fratiani, suboficial ayudante mayor de Bomberos de Carmen de Areco. ¿Con qué se encontraron? Con muchos de los pasajeros que todavía no habían podido salir de adentro del micro, ¿no? Exacto. No, al arribo nuestro, cuando bajamos del terraplén, hicimos la primera evaluación del siniestro. Nos encontramos con que la mayoría de los pasajeros ya se encontraban fuera, habían salido por sus propios medios o ayudados por civiles que pararon. Estaban debajo del puente refugiándose de la tormenta. Y una sola persona que había quedado aprisionada dentro del colectivo, que es donde tuvimos que trabajar y hacer las tareas de rescate. Una señora mayor, consciente, con un brazo debajo del colectivo, ¿sí? Tenía un aplastamiento del brazo, que fue la que más nos costó sacar, ¿no? Una persona estaba todavía dentro del colectivo, el resto ya habían salido todos. El resto habían salido todos y bueno, los chicos afuera los triallaron, vieron la gravedad de las heridas y fueron trasladando hacia el hospital de Carmen de Areco. No, decía que uno solo que es el que está más afectado, ¿no? Sí, es la señora que tenía un aplastamiento en un brazo. Hemodinámicamente se encontraba bien, sus signos vitales estaban estables, habló en todo momento con nosotros, se quejaba mucho del dolor, pero nada, fue eso, ¿no? De gravedad creo que no había nadie. Para los familiares, digo, seguramente ya casi todos ellos tomaron contacto, pero digo, fueron llevados a los hospitales de Carmen de Areco principalmente y uno a San Antonio de Areco, ¿no? No, todos a Carmen de Areco, están todos en Carmen de Areco. Están todos acá. Por eso les decía, están estables. Yo hace pocos minutos que hablé con la gente del hospital. No hay de mayor gravedad, porque generalmente si hay de mayor gravedad se hace un traslado a un centro de mayor complejidad, así que por suerte no hay ese tipo de traslado y están todos estables. ¿Pudieron hablar con el chofer del micro para que les contara qué fue lo que pasó? No, supuestamente uno de los choferes se acercó a llamar a pedir su auxilio
y el otro sé que fue trasladado por una unidad nuestra, pero no, lo trasladaron y lo dejaron en el hospital. No sé si alguno de mis compañeros habló con él. Había una versión de que uno de los choferes se había arrojado del micro en movimiento, se había tirado del micro. No sabría decírtelo. Sé que por comentarios que se acercó supuestamente a pedir socorro, pero eso la verdad no sabría decírtelo. Claro, los pasajeros, ustedes no escucharon que los pasajeros dijeran eso. No. Yo me aboqué a la tarea de rescate de la señora. Estuve en todo momento ahí adentro trabajando con la señora, así que si hubo algún testimonio y demás, la verdad que no lo sé y será eso tema de investigación. ¿Cuáles son las heridas más graves que tienen los pasajeros? Bueno, esta señora que tenía un aplastamiento en su brazo derecho, sé que había algunas personas con fracturas costales y de miembros superiores, cortes, escoriaciones, pero creo que de gravedad realmente nada, a no ser que aparezca alguna... algún golpe interno ahora cuando los evaluaron en el hospital, ¿no? El tiempo, el correr de los minutos. Ahora, a esa hora de la mañana, que eran las 7 menos 5, 7 menos 10 de la mañana, era el peor momento de la tormenta, ¿no? Había mucho viento, granizo inclusive. Sí, bueno, incluso, sí, granizo como vos decías, mucho viento y lluvia. La verdad que fue justo el momento más complicado de la madrugada, ¿no? Claro. Ahora, el viento tiene que haber sido evidentemente muy fuerte porque uno mira el porte del micro, el porte del ómnibus, para voltear de esa manera al micro, tumbarlo sobre el puente. Sí, si fue causal el viento, sí, tiene que haber sido un viento bastante fuerte, inclusive en Carmen creo que hubo una voladura de techo y personal de defensa civil actuó. Si fue la causa el viento, sí tiene que haber sido muy fuerte. Pero bueno, eso es materia de investigación de los peritos. ¿Las pericias ya se terminaron de realizar? Hasta hace un ratito estaba trabajando personal de científica, no sé en este momento. Sí, están trabajando todavía. ¿Están trabajando Sí. Muy bien. Bueno, va a demorar, remover el micro de ese lugar va a demorar seguramente un par de días. Sí. Y el tránsito está reducido en un carril, ¿no? Sobre la ruta 7. Exactamente, circular con precaución en este kilometraje, en el 136. Por el momento está reducido un solo carril, posiblemente una vez que se termine todo lo que es la tarea de peritaje y demás, ya se va a habilitar totalmente. Ahora, viendo cómo quedó el micro, realmente podría haber sido una tragedia, ¿no? Las consecuencias podrían haber sido mucho peores, ¿no? Sí, evaluando después de que terminamos de trabajar, nosotros nos juntamos siempre a evaluar cómo trabajamos y demás, y bueno, sacando cuentas de todo lo que podría suceder si tenemos el arroyo ahí a un par de metros, podría haber sido un choque con algún otro vehículo, podríamos haber tenido más personas atrapadas, la verdad que el saldo fue bastante, dentro de lo negativo, bastante beneficioso para ¿Nos podemos acercar hasta ahora? ¿El arroyo es profundo, es ancho? No es profundo, no sé qué tendrá un metro más o menos. Sí, 1,20 m más o menos. Pero hubiera complicado si hubiera caído sobre el agua, ¿no? Sí, por supuesto, sí, más volcado, ¿no? Claro. Bueno, les agradecemos mucho. No sé, Antonio, Mariana, si quieren hacer alguna Dianos. Simplemente quería yo agradecer al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carmen de Areco, que han trabajado excelentemente, al personal del SAME, a la gente del hospital, Defensa Civil y también a la policía, que de verdad ha hecho un trabajo excelente en esta emergencia que nos ha tocado. Si no es la primera, pero cuando hay mucha cantidad de víctimas, está bueno resaltar el trabajo que se realiza. Le agradecemos mucho. Sí, me decías, Antonio. Me ver un poco cómo está el micro, sabemos que están todos a salvo por suerte, que hay algunos heridos, Sí, con más contusiones que heridas graves, pero vemos cómo ha quedado el micro y uno piensa que el accidente pudo haber sido mucho peor, ¿no? Las imágenes Sí, que tal vos cual, mostrabas. tal cual. El accidente podría haber sido mucho peor. A ver, vamos a subir por la banquina. A ver, tenemos un plano un poquito mejor desde arriba. Desde arriba para ver exactamente cómo quedó el micro. Pero la verdad es que sí, llama la atención. Decíamos, esto es el kilómetro 137 de la ruta 7, o sea, la continuación del acceso este, la continuación del acceso este. Ese es el estado en que quedó el micro. El accidente se produjo alrededor de las 7 menos 6 y media de la mañana. Alrededor de las 6 y media de la mañana. La alerta fue a las 7 menos 10, 7 menos 5. La altura es considerable. Evidentemente como consecuencia del viento, esa es la principal hipótesis, ¿no? Como consecuencia del viento, el chofer perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre el sector derecho, y quedando en esa posición, ¿no? Quedando en esa posición, como se puede ver, inclusive, bueno, ahora lo vamos a ver un poco mejor, pero terminó rompiendo el guardrail
Claro. pasando por arriba arrancando completamente el guarrail y cayendo en esa posición. Llama mucho la atención porque venían más de 20 pasajeros sobre el micro, que no hayan sido más los heridos. Vos mirá, fíjate, acá vamos a poder ver, mirá, ¿ves cómo el micro desvía hacia la derecha y cómo se ve claro la huella de las ruedas? La huella de las ruedas del micro ya volcando y todo el guarrail arrancado hacia la derecha por el mismo peso del ómnibus que termina volcando sobre el costado derecho. Mirá, Mirá cómo se ve, ahí están, ahí se caída. puede ver sobre el micro, Sí, sobre rompió el lateral, las ventanillas rotas por el trabajo de los bomberos para sacar a la señora, a la pasajera que quedaba en el interior del vehículo. Ahora, si vos mirás cómo quedó el ómnibus, realmente llama mucho la atención de que no haya habido heridos graves, o algún fallecido directamente, porque la altura es realmente, sí, hay varios por metros poquito, de altura. Bernardo no cae en el arroyo. El arroyo es ancho, claro, está a un par de metros, Sí. 2-3 metros del lugar donde está el arroyo. Vos imaginate que si la caída se producía unos metros más adelante, bueno, eso hubiera agravado, ¿no? Hubiera Sin agravado, dudas. lógicamente, la situación. Mirá, inclusive, esta viga del puente está casi clavada, mirá, está casi clavada en la trompa del micro. Claro. Se podría haber matado al chofer tranquilamente. Y bueno, ahí adentro está personal de la policía científica haciendo las pericias, trabajando en las pericias, ¿no? Ahí se los ve. Dentro mismo del micro. Mariana, ¿Y qué se sabe de los choferes, El Berni? micro de la empresa Viatac. Sí. Sí. es importante. Bueno, uno de ellos fue el que se acercó hasta el puesto de la policía a pedir ayuda, y el otro fue trasladado con heridas, con politraumatismos, probablemente fracturas también, al hospital de Carmen de Areco, como el resto de los heridos. Todos los heridos fueron trasladados, nos decía recién personal de bomberos y defensa civil, todos los heridos fueron trasladados a Carmen de Areco. Ninguno de ellos en principio grave, sí alguno de más consideración, por ejemplo, porque estaba la señora que estaba dentro del micro, que tenía un brazo aprisionado contra el suelo, contra el piso. Esa es una herida de consideración, pero que no compromete su vida. Bueno, debió ser asistida también en el hospital de Carmen de Areco. No venía completo el pasaje. Decíamos que había salido ayer de San Luis y se dirigía a la ciudad de Buenos Aires. Normalmente los micros, los ómnibus que hacen ese trayecto lo hacen por la ruta 7, es la vía más directa, se demoran, sí, es un viaje de muchas horas. Algunos de los pasajeros habían subido en la provincia de Córdoba, por ejemplo, había un par de pasajeros que habían subido en la ciudad de La Bulaye y que se dirigían hasta Buenos Aires, hasta Moreno. Es un trayecto que tiene varias paradas, ¿no? A lo largo de más de 1000 kilómetros. Como decíamos, la policía que sigue trabajando, la policía científica que sigue trabajando para hacer las pericias en el lugar, determinar exactamente cuáles fueron las causas del accidente. Pero por lo que decía, confirmaban, ¿no? Los pasajeros primero y después Defensa Civil y los bomberos. Fue el peor momento del temporal, ¿no? Cuando había realmente muchísimo, pero muchísimo viento, había granizo inclusive, ráfagas muy fuertes y que terminan volcando el ómnibus. Estos son los típicos ómnibus de 2 pisos, ¿no? 2 pisos. Siempre fueron cuestionados por la altura y por ser poco estables. Claro. En eso quería hacer hincapié justamente. Siguen La estando inestabilidad. habilitados para circular acá en la Argentina. Claro. Bernardo, porque más allá y afortunadamente que los heridos son leves, lo que la Fiscalía ahora interviniente va a hacer con el resultado de las pericias, ¿cuáles son las posibles causas o si fue algo multicausal que provocó que caiga este colectivo? Que sea de 2 pisos, no es la primera vez que estamos hablando De lo mismo. de casos, porque hemos tenido hechos similares en la Ruta 2, no necesariamente que caigan a la altura
de un arroyo, pero sí consecuencias climatológicas con ruta, que no es la mejor. De hecho, a muy poquitos kilómetros de acá, el viernes pasado, en vísperas del fin de semana largo, hubo un accidente fatal con 3 muertos, entre ellos una menor de 12 años.